Decíamos ayer que la innovación pasa por llevar al mercado una idea y que si no es inventar, ¿no? Yo muchas veces me encuentro con gente que se empeña en solucionar problemas que a día de hoy están cubiertos con un lapicero y una libreta y plantean soluciones que pasan por tener un smartphone de más de 600 euros y conexión 3G. Y eso, al final, son cagadas que el mercado no va a soportar. A mí me recuerda un poco a la historia de la solución soviética. No sé si... Bueno, seguro que César conoce la historia de la solución soviética. ¿Quieres contarla? Es que no la conozco. Bien. Lo primero es que esto es mentira, ¿vale? Pero está muy bien como anécdota. Digamos que durante la carrera espacial se enfrentaron a un problema y era cómo escribir en el espacio. Y la gente de la NASA pues gastó un montón de dinero en intentar diseñar y fabricar bolígrafos que escribiesen en gravedad cero. Y llegaron a construir un bolígrafo que costaba $1 millón. Los rusos lo hicieron con un lápiz. Entonces, esto es mentira, porque la verdad es que los dos al principio utilizaban lápices. De hecho, los americanos lo hacían un año antes que los rusos, pero también tenían sus problemas, porque a ver quién es el guapo que se mete con un artefacto que es mitad carbón, mitad madera, en un entorno que es oxígeno puro. Las probabilidades de salir ardiendo son muy altas. Pero bueno, que yo me lío enseguida. Tenemos una mesa redonda de innovación que iba a presentar José Martul, de Shipping Care, pero como no le veo, up to you. Un aplauso. Ok, gracias. Gracias. ¿Se oye? ¿Me oís allí? ¿Me oís arriba? Sí. Bien, estoy aquí de nuevo. No os preocupéis, no voy a hablar mucho más. Yo ya he hablado suficiente y sí que me encargaron de que moderara un poco esto. ¿Cuál es mi propósito? Conseguir que el máximo de tiempo hablen ellos, pero que hablen todos. Eso es lo que yo voy a intentar. Y yo ya se los he dicho. Pero cada uno de ellos, igual que yo, tendemos a enrollarnos más que una persiana diciendo cosas súper interesantes. Entonces, quiero que cada uno de ellos hable de una manera más o menos compensada. Esto es lo que les he pedido, lo sabéis. Y lo que les he propuesto como reto, si os parece bien, porque el tema es interesante, que es las dos caras de la innovación, agencia y cliente. Aquí se podría decir que estamos prácticamente el modo agencia representado. Una de las preguntas que me gustaría hacer es si hay alguien aquí en la sala, aunque haga así, que se considere cliente, no agencia. ¿Hay alguien aquí? ¿Uno por ahí? ¿Dos? ¿Alguien más? ¿Solo dos? Bueno, pues como veis, yo una de las cosas que me gustaría hacer algún día es conseguir que cuando hagamos esta pregunta haya como mínimo la mitad de la gente diciendo sí, yo soy cliente, estoy aquí con vosotros. ¿A vosotros os gustaría eso? Como cliente, ¿a qué mola eso? Gracias por estar aquí, gracias por vuestra valentía y por ser inusuales en ese aspecto. Es decir, os metéis aquí como un pulpo en un garaje casi. Me imagino que tenéis vuestra propia visión y sería muy interesante poderos escuchar. Ahora vamos a escucharlos a ellos. Y lo que os voy a pedir es que el resto nos pongamos por algún momento en la piel de estas personas que están cada día haciendo otras cosas y usan nuestros servicios, intentando hacer el máximo valor posible para la empresa. Y para ello, nada mejor que tener aquí a ellos mismos que ya conocéis y que si no se van a presentar, porque lo primero que vamos a hacer es que os voy a invitar que os hacéis una pequeña presentación de quiénes sois, qué hacéis y por qué creéis que esto es un tema digno de trabajar en este... ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Media hora? ¿Dónde está el árbitro? ¿Media hora? Más o menos. ¿Quién me responde? ¿Media hora? ¿Va bien? Media hora. Vale. Para presentarse. Media hora para presentarse el primero. Lo que os pido es un timekeeper que esté en el público. Os voy a pedir, por favor, cliente, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? María, ¿eres tan amable de avisarnos cuando quede un cuarto de hora? Gracias, María. La otra cliente, ¿cómo te llamas? Ana, ¿eres tan amable de levantar la mano cuando falten 5 minutos? Gracias, Ana. Venga, empezar. Por allí, Keco. Por ahí. Venga, Luis, por favor. Fastidiemos. Empezar.
Bueno, pues soy Luis Villa, trabajo en Fjord y soy Business Design Director, que es un perfil que están haciendo ahora un poco bien, es una evolución del diseño mezclando con la estrategia de negocio, con el mundo de la marca, simplemente con la función de poner el negocio en el diseño, es decir, que la gente cuando diseña no haga portfolio, sino que sepa que está haciendo una propuesta de valor, está creando una experiencia para un cliente y a su vez poner el diseño en el negocio. Es decir, que la gente de negocio se dejen de mirar Excel, se dejen de mirar gráficos, se dejen de mirar PowerPoint y empiecen a mirar un poco la experiencia del cliente. Entonces, digamos que trabajo un poco en la frontera entre todo. Y como curiosidad, he trabajado con todos ellos en diferentes momentos de mi vida y en diferentes tal, con lo cual para mí estar con ellos es como volver a casa, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Genial. Bueno, yo soy César Astudillo, soy socio director de Designit, que hacemos diseño de experiencias, diseño de servicios, diseño de negocios también. Somos cordial competencia, con énfasis en cordial. Y bueno, en el pasado he hecho cosas desde bandas sonoras para videojuegos, tira cómica, he dirigido proyectos de videojuegos también y bueno, también he trabajado muchos años en el mundo de UX y últimamente estoy experimentando como la ampliación del mundo de UX a un mundo que tiene no necesariamente que ver con interfaces digitales, sino también con servicios que tienen que ver con personas que hacen cosas, no solo con código que se ejecuta correctamente en servidores, ¿no? Genial, genial. Adelante. Bueno, yo me llamo Santiago Sagrado, yo vengo de Accenture Digital como manager de estrategia digital y bueno, trabajo con Luis en Fjord de manera combinada y complementaria. Y bueno, mi misión dentro de Accenture Digital es la de conseguir que la consultoría de negocio enfocado al business puro y duro, a los números, a esos Excel o a esos PowerPoint que un compañero antes comentaba que son bastante infumables, pues aportarle una serie de capacidades digitales para poder entrar en este ecosistema nuevo que se está generando y que está constantemente cambiando, pues desde un punto de vista más de marketing y más de comunicación. Aportar al negocio esa visión de marketing y comunicación dentro de un paraguas de digital en el que estamos trabajando muy de la mano con Fjord. Yo soy Keiko, soy socio de Cocktail y director de la parte de diseño, que todos sabéis lo que es. Breve, tú breve, ¿eh? Sí, sí. Bien, la primera pregunta que me gustaría plantearos es si realmente creéis que se puede hacer esto de ser de UX y fomentar la innovación con nuestro trabajo más allá de pantalla a pantalla. ¿Cómo se tiene que hacer eso? Porque de UX sabemos, de wireframing, de flujos, de interacción, de esto más o menos sabemos. Pero ¿sabemos de cultura? ¿Sabemos de innovación, de negocio? ¿Sabemos sintonizar con el cliente que tenemos delante? ¿O nos ve el cliente como una especie de especialista súper especializado que además no tiene nada que decir en eso porque eso es cosa mía? ¿Qué pensáis? Ahora quien quiera, ¿eh? Yo creo que uno de los temas que tenemos en este momento que evolucionar es la UX de la UX. Es decir, creo que la UX de la UX es un poco... Me recuerda un poco al mundo tecnocéntrico, ¿no? El del tecnólogo. Hablamos de wireframes, de customer journeys, service blueprints. Hablamos de mogollón de cosas que el cliente no entiende. No entiende, ¿no? Muchas veces cuando doy charlas a la gente de negocio les digo, es que habláis en Klingon. Y de repente, al cabo de un rato, empiezo a hablar yo y vuelvo a hablar en Klingon yo también. Entonces, no nos entendemos. Estamos creando como diferentes lenguajes y además... De alguna manera nos escudamos en ese lenguaje para protegernos de nuestra ignorancia, que es muy típico en muchas cosas. No entendemos el negocio, no entendemos que la pantalla, muchas veces el cliente está muy lejos de la realidad, que hay un tema político por debajo muchas veces, que hay muchas dinámicas que influyen en que un diseño de lo que tú entregas a lo que llega al mercado sea una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Es lo que llamo la niña yonki muchas veces. Un ejemplo que uso que es, tú entregas una niñita muy mona con sus lacitos rubita, la entregas, se la das a unos señores, se la llevan al cole y al cabo de un tiempo pican a la puerta y te encuentras una yonki tatuada y desdentada diciendo, papá, soy yo. Es muy típico con el diseño, ¿no? La implementación se ha estrellado. Por eso muchas veces creo que estamos un poco lejos digamos, de todo el proceso de entender todas las cosas que pasan, que no se ven y que no nos han preparado para gestionar, ¿no? Y luego queda, o sea, la experiencia de usuario como disciplina en esencia es como tradicionalista, ¿no? El core de la experiencia de usuario es muy de patrones, muy de... O sea, mola que hablemos de innovación en un evento de UX porque en realidad es algo que pasa muy poco. Y se nota mucho además, haciendo una pequeña anatomía de un evento de UX, que es en lo que estamos aquí, joder, son todos iguales siempre y se repiten las mismas preguntas, siempre se habla de... ¿Cómo le cuentas a tus padres a qué te dedicas? Joder, esta disciplina tiene 20 años y todavía no sabemos decir a qué nos dedicamos, o lo estamos intentando complejizar de más o somos informáticos. Claro, ¿no? Entonces es curioso. Entonces yo creo que en nuestro ADN como tal
la innovación está porque nuestro medio es tecnológico y dentro de un medio tecnológico la innovación siempre es relevante, pero no está en nuestro ADN de disciplina profesional, ¿no? Y creo que muchas veces hablamos de innovación sin saber muy bien de lo que hablamos y muchas veces nuestros clientes nos ven como los que van a hablar de innovación y se crea una situación peligrosa, ¿no? Pero nos llaman para hacer un cambio. Eso es lo que cuando te llaman es quiero un cambio. Ese cambio puede ser profundo, lo cual es una terapia larga y es la transformación digital que hablan, un cambio superficial que es una pastilla. Es límpiame y píntame estas pantallas. Entonces tenemos que ver un poco también qué posicionamiento y qué recorrido tenemos con el cliente para ese modelo. Pero siempre nos esperan de nosotros un cambio. Yo lo que veo es que, por un lado, hay como dos, en un ring, ¿no? Nunca mejor dicho, tenemos al cliente, tenemos a la agencia. El cliente está obsesionado con el pragmatismo, con los resultados, con su día a día, con su funnel, con sus ventas. Y por otro lado estamos nosotros, que estamos en un mundo más de la excelencia, ¿no? Nos gustamos mucho lo que hacemos, nos apasiona lo que hacemos y nos obsesionamos con esa excelencia en aquello que planteamos, ¿no? Y creo que tiene que buscarse un punto de encuentro para que el idioma que nosotros hablamos, el Klingon, que dice Luis, y el idioma que hablan los clientes, tenga ese engranaje para que realmente dejemos de vernos como enemigos o como raros que se miran los unos a los otros, sino para que nos demos cuenta de que formando tándem y haciendo equipo, buscando ese punto, ese nexo, que desde mi punto de vista creo que se está demostrando que ya es el resultado, es la conversión, se puede hacer algo excelente o no tan excelente, porque luego siempre acabas, si no yonki y sin dientes, con algún tatuaje raro que no estaba previsto en el mundo de las ideas, pero sí enfocarse al mundo de la conversión y al mundo de la generación de resultados. Antes hablaba, ¿cómo se llamaba el chico este que hablaba también? Jero. Nos hablaba de la narrativa, ¿no? Sí. Y creo que es cierto que nos falta esa narrativa a la hora de hacerle entender a los clientes que buscamos la excelencia, buscamos la innovación, buscamos la creación de nuevas fórmulas de interacción, pero también no nos olvidamos de que mañana hay que vender más. Y que si fuésemos capaces de plantear esas narrativas seductoras que se aclasen en esa generación de resultado, creo que esa música, en fin, sonaría mucho mejor de cara al cliente, ¿no? ¿Creéis en general, César, por ejemplo, aparte de lo que ibas a decir, ¿creéis en general que cuando en los equipos de UX empezamos a trabajar, tenemos claro qué es lo que el cliente, qué le duele al cliente y por qué nos ha llamado? ¿Creéis que la gente está enfocada en qué es lo que hay que hacer como UX o que en realidad trasciende y sabe y entiende que esto es solo una pieza de una catedral? Para nada, no lo sabemos para nada. De hecho, tú utilizabas antes la metáfora de la terapia. Lo que pasa muchas veces es que lo que el cliente de verdad quiere, lo que de verdad necesita, nunca nos lo va a decir. Nosotros tenemos que tener un poco saber leer entre líneas, saber entender que más allá de los objetivos explícitamente puestos, los objetivos que queda políticamente correcto decir en voz alta y que se ponen en los briefings, existe una serie de objetivos secundarios que son a lo mejor personales del sponsor del proyecto o departamentales, que no está bien decirlos, no es de buena educación decirlos, ¿no? Pero que determinan si tu proyecto va a ser un éxito o un fracaso, tanto como los que salen en el briefing. Tú tienes que ser un poco listo, ¿sabes? Descubrirlos y navegar a través de ellos. Porque cuando tú, Santiago, has hablado de la excelencia, yo lo que creo es que tenemos que ser un poco más humildes y ampliar y revisar nuestro concepto de excelencia, ¿no? O sea, a ver, innovación es una idea novedosa que se lleva al mercado con éxito, ¿no? Si se lleva al mercado con éxito y hay una serie de barreras de puesta en realidad que se interponen entre el prototipo de puta madre y la llegada al mercado con éxito, por ejemplo, ahora mismo hemos estado discutiendo mucho al principio en la primera ponencia de que una de esas barreras sin duda son las capacidades y limitaciones de la tecnología, ¿vale? Y cualquier diseñador que diseñe algo que no se puede hacer con las capacidades y limitaciones de la tecnología y luego se queje de que los tecnólogos son unos neandertales porque no son capaces de llevar a realidad su visión, el resto de diseñadores va a decir, tú lo que eres es un cantamañanas, ¿sabes? Porque si eres un diseñador serio, tienes que conocer esas capacidades y limitaciones y trabajar con ellas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? La cuestión es, ¿por qué no tenemos en cuenta las constricciones organizativas de nuestro cliente, culturales y organizativas de nuestro cliente? ¿Por qué no las vemos con la misma seriedad
y las manejamos con la misma profesionalidad que las constricciones técnicas o que las limitaciones cognitivas de la memoria del usuario o de las cuestiones de ergonomía, ¿no? Cuando son igual de legítimas, igual de reales y se interponen entre nosotros, entre esa excelencia que nosotros imaginamos y la puesta en realidad de una forma tan tangible y tan real como, el otro tipo de limitaciones, ¿no? Vale, a ver, ahora nos ponemos en mañana y decimos, vale, ayer hablamos en UX Fighters, hablamos de la agencia, del cliente, la innovación y tal. ¿Qué es lo que yo mañana puedo hacer para unir esos dos mundos, comunicarlos y que no haya una barrera tan grande entre, por un lado, lo que le duele al cliente de verdad o en realidad porque no se está pidiendo ese objetivo o ese proyecto, o bien los tecnólogos o cualquier otra barrera? ¿Cuál es la manera en cómo, lo que decíamos antes, si no cambia nada es que no has cambiado? Que se note realmente que nosotros, a partir del lunes, empezamos a hacer algo. ¿Qué se supone que tendríamos que hacer? Hacer sesiones con el cliente, pasarle un día que se pase por allí por la agencia y explicarle cada uno el proceso y ofrecernos nosotros a que haga lo mismo. ¿Qué se os ocurre para, si fuera un briefing, o sea, qué es lo que tendríamos que hacer nosotros desde nuestra parte para construir un puente hacia la suya que fuera muy confortable para que ellos también vinieran, pero siendo nosotros los primeros que tomaran la iniciativa, porque si no nos lameremos las heridas, como en la mayoría de eventos pasa, que declaramos lo que nos pasa y lo jodido que es, pero no tendremos herramientas para poder aplicar mañana, que es de lo que se trata. O sea, está muy bien la teoría, está genial, pero mañana, ¿qué hacemos distinto a lo que estoy haciendo hasta ahora? Por mucho que sea más consciente. ¿Qué haríais? Keiko. Yo creo que lo principal, o sea, lo primero que hay que hacer como diseñadores es, y va un poco ligado a lo que decía César, es entender no solo el cliente, que el cliente es un ente del que hablamos mucho, pero o sea, no es lo mismo un cliente que está entre 0 y 10 kilos al año que entre 10 y 60, no tienen nada que ver. Entonces tenemos que no solo entender a nuestro interlocutor, no solo a nuestro cliente, sino a la organización con la que estamos trabajando. O sea, hay organizaciones que son completamente nocivas para la innovación. Hay organizaciones completamente basadas en el consenso, para empezar, ¿no? Que es el principal problema. Si no somos capaces de entender eso, hacerlo patente y que nuestro interlocutor dentro de esa organización lo entienda y lo haga patente dentro de su organización, hay proyectos que nacen muertos. ¿Pero cómo lo haces? ¿Cómo entiendes? Lo dices, es que el problema es que comunicamos muy poco y esto no se dice. ¿Le pides el organigrama? ¿Qué haces? O sea, sí, ¿qué haces? Yo pido el organigrama siempre y de hecho siempre pregunto, ¿tu jefe quién es? Porque sé que o sea, no tengo que conseguir que el proyecto sea un éxito para ti, tengo que conseguir que el proyecto sea un éxito para tu jefe. Entonces seguramente tú estarás mucho más contento, ¿no? Pero yo pido el organigrama siempre y intento entender la cultura interna de cada una de las organizaciones, no departamentos, no clientes concretos, organizaciones con las que trabajo. Y, o sea, en el sector financiero, el Banco Santander tiene una cultura, el BVA tiene otra cultura, Bankia tiene otra cultura, y es muy importante entender cuáles son los mecanismos internos de la cultura interna de cada una de las organizaciones con las que trabajas. Vale, tiene el poder también. O sea, para etiquetar, encapsular, una de las propuestas podría ser, dentro del briefing o de la documentación del proyecto, vamos a incluir un apartado donde hablamos de qué tipo de organización está, qué es lo que ha hecho hasta ahora y qué es lo que nosotros intuimos que hay detrás del proyecto en sí. No el briefing, sino cuál es, no la agenda oculta, sino en realidad esa organización por qué está pidiendo algo así y además cómo está organizada y cómo se mueve en general, dónde están los stakeholders. Y una cosa que aporto yo, que nosotros usamos, es una matriz de stakeholders para poder decir y situar que está dentro del proyecto, es muy influyente, primer vértice, y además resulta que está en contra o está a favor. O sea, si mapeamos cuánto de influencia tienes en el proyecto, ahora o después, pero en el proyecto, y cuánto de a favor estás al proyecto, te ahorras un montón de tiempo y es una herramienta encapsulada. O sea, puede ser una tabla de Basecamp o de lo que sea. Luego pasa mucho con muchos proyectos de sitios grandes. Al final la organización, cuando ve un cambio, activa anticuerpos. Es como una infección que le llega. Entonces intenta expulsarla porque hay una estructura que está temiendo, joder, yo sí quiero en lo digital, el cliente conectado, hay que ser transparente, tú lo dices, yo doy muchas conferencias por ahí y digo 4 obviedades y todo el mundo aplaude. Y digo, joder, como Jesucristo, luego lo acabaron crucificando, ¿no? Pero que básicamente eso, todo el mundo está de acuerdo que el cliente es lo más importante, pero ¿por qué no? A la hora de la verdad, cuando recibes un servicio de mogollón de empresas, ¿por qué es como es?
Porque el cliente realmente no es más importante lo que pasa dentro. Entonces, tradicionalmente, en los clientes con los que he trabajado durante muchos años eran dos perfiles, eran conspiradores y chalados. El conspirador es un tío que hace las cosas y no las cuenta. Es el pequeño proyecto que se va haciendo poquito a poquito sin decírselo a nadie, donde encuentras tu pequeño hueco. Así es. Y en el momento que crece, ya vemos qué pasa. Normalmente lo machacan porque lo quieren, porque el diseño es muy goloso para presentarse y moverse en una organización. Y luego está el chalao, que es el que lo cuenta. El conspirador se lo calla, el chalao lo cuenta. Vamos a cambiar esto, pero ¿tú qué vas? ¿Dónde dices? No sé, te lo vas a cargar todo. Entonces tiene mogollón de problemas políticos. Entonces, si el ADN de la organización no está preparado para coger este tipo de dinámicas, inmediatamente se va a convertir todo como una especie como de infección que van a combatir. El miedo, a lo que te decía, a que te digan, joder, yo hago esto, vale, creo que es el futuro, pero es que si lo hago, yo tengo 50 años y en este momento no me da tiempo otro cambio más. Yo que tengo, me voy a la esquina al córner, pero no me pongo de pie para escenificar, vale. con la pelota a aguantar hasta el final del partido. ¿Sabéis? Un poco cuando estáis cuando acabando un partido, ¿no? Entonces, mucha gente está en esa situación. Se dan cuenta que viene un cambio que les pilla y lo resisten porque creen que no les va a dar tiempo vitalmente y se ven en la calle con 50 años. Y cuando eres en una corporación, salir con 50 años a la calle es... Es súper gráfico lo que estás diciendo de conspiradores y chalaos y estoy 100% de acuerdo. Otra de las cosas es, ¿esto es un proyecto de conspirador o de chalao? Esto es algo tangible, es decir, esto aquí en realidad lo están haciendo por tal. ¿Puedo hacer un apunte para complementar lo que dices, Luis? O sea, yo creo que también hace falta un cambio de actitud nuestro como diseñadores. Vamos a ver. 15 minutos, ¿eh? ¡Hala! Gracias. La UX o la usabilidad nace cuando los desarrolladores dejan de pensar el usuario no es capaz de completar la tarea porque es imbécil, ¿vale? Y empiezan a pensar, a lo mejor soy yo el que tiene que cambiar, ¿vale? Y empiezan a decir que el usuario, y miran las limitaciones del usuario para completar la tarea, no la miran con displicencia y con, ¿sabes? Cuando hablamos de la política organizacional de nuestros clientes, tendemos a hablar de ella como con un aire de displicencia y de como antes se hablaba de las limitaciones cognitivas de las personas para entender las interfaces. Nosotros como profesionales de UX estamos acostumbrados a ver esas limitaciones con cariño y verlo como joder, qué mundo tan bonito el de hacer que la gente, que sea fácil para ellos, que sepan encontrar las cosas rápido, completar las tareas con éxito. ¿Por qué no hablamos con el mismo cariño de la política? O sea, está muy desacreditada. Enseguida, cuando hablamos de los factores políticos del proyecto, tenemos reservado eso con esa... es que la política siempre lo jode todo, la puta política, no sé qué, bueno... ¿Cómo lo pues harías habrá que trabajar eso? en ello. ¿Cómo consigues ese cariño que no existe ahora? ¿Qué harías que no haces? Mira, yo creo que tenemos que hacer un poco de soul searching como diseñadores, mirar hacia adentro y decir, tío, la política está ahí, ¿vale? Al final, mira, yo creo que hay como una especie de evolución. Había un tipo, yo no recuerdo quién, que decía que el diseño no es otra cosa que el manejo de constricciones. Y estoy seguro de que los que lleváis mucho tiempo en diseño estaréis de acuerdo, ¿no? O sea, pues poquito más que manejar constricciones. Yo creo que hay una especie de evolución en el diseñador en su actitud hacia las constricciones. La primera etapa es que no sabe que existen, ¿no? Y cuando finalmente esa constricción se interpone en el éxito de su proyecto, lo vive como un acto de Dios, como una fatalidad. Los hados malignos, el desastre natural. ¿No? Dice, gilipollas, estaba ahí todo el tiempo. Y no lo ¿sabes? veías. Y eso, la siguiente etapa, que es en la que estamos ahora, eres consciente de esa constricción, ¿no? Pero eres como hostil hacia ella, ¿no? Y dices, la manejas, y dices, joder, qué bonito si esa constricción no existiera. ¿Qué se le va a hacer? Pues existe, pues hay que trabajar con ella, pero qué coñazo, no sé qué. Y la tercera es que la ves como una palanca creativa. O sea, el diseñador, por ejemplo, que le apasiona trabajar a una sola tinta con un papel poroso, que no admite una trama fina, sino que hay que trabajar con una trama gorda y le dices eso, y va a ser con serigrafía y no con offset, y no puede trabajar en medios tonos, y dice, hostia, qué bonito, ¿sabes? Qué constricción tan chula que me estimula creativamente. Es un reto. ¿Por qué no pensamos de esa manera en las limitaciones, en los hechos que están ahí delante, organizativos y culturales de nuestros clientes? ¿Y eso cómo se hace? O sea, se hace con una charla tuya en la reunión con el cliente, y si no estás tú o alguien que piensa lo mismo que tú, ¿cómo conviertes esa oportunidad en algo tangible como antes hacíamos la mayoría de stakeholders? ¿Cómo haces? ¿Qué pasa aquí? ¿Es esto? Por la columna, ¿no? ¿Cómo consigues, con qué herramienta, con qué cosa consigues que la gente
pase a ver como un reto el hecho de contagiar felicidad, si queréis, al cliente y ganas de ponerse en el mismo barco. ¿Cómo consigues que no te vean como un proveedor? ¿Con qué? Y que vean que realmente tú tienes los mismos objetivos que él y haces que el otro tenga los mismos objetivos que tú. ¿Con qué cosa? ¿Una terapia de grupo? ¿Una reunión? Yo, por ejemplo, alguna vez me he inventado una reunión donde el cliente está ahí y alguien hace de cliente dentro de la reunión nuestra. O sea, es un juego de rol. Es decir, mira, tú ahora eres María. Y María, ya sabemos todos cómo es María. ¿Qué diría María? Por favor, participa en la reunión. Es una manera de generar empatía, pero es una chorrada. ¿Se nos ocurre algo que podríamos hacer diciendo, a ver, para generar empatía y para conseguir y ser consciente de que esos retos también son los del cliente, qué cosas hacemos para poderlo conseguir de manera sistematizada? No que un día ha ido la reunión genial. Yo lo veo muy claro. Yo creo que es una gran falta de calor entre nosotros y los clientes. Vale. Llegamos, cogemos la orden de pedido, somos la hostia, somos súper buenos, tenemos mucha experiencia y te vamos a venir con algo que te va a dejar loco. Vale. ¿Por qué? Porque soy la hostia. Vale. Sí, pero ahí hay frialdad. Ahí no, yo cuando digo calor me refiero, oye, apuntando a lo que tú dices, co-creación, rumbles, entornos colaborativos en el que todo el mundo habla el mismo idioma, es decir, el idioma de Homer Simpson. Si le hablas a un cliente y Homer Simpson no entiende lo que le está diciendo al cliente, es que estás perdiendo el tiempo. Porque si no, el cliente muchas veces no va a saber lo que le dices y por no querer parecer estúpido, no querer preguntar, se va a quedar en una reunión absolutamente plana sin que no aporte valor. Entonces, calor, acercamiento y, por favor, el mismo idioma. O sea, dejemos de hablar de beneficios intangibles, como por ejemplo, esto es como el Big Data, ¿no? Que es como el sexo entre adolescentes. Todo el mundo habla de él, pero nadie lo practica, ¿no? Pues la User Experience es algo similar, ¿no? Es cool. O sea, mi proyecto tiene que tener User Experience. Ya, pero ¿y qué cojones es la User Experience? No lo sé, pero mola. Yo quiero tener de eso. Tráete 2 o 3 frikis que hablen de User Experience y me la... Oye, pues en vez de esa intangibilidad de la User Experience que creo que se está instaurando porque también es normal, cada vez está siendo más importante y cada vez está más de moda, pues empecemos a tangibilizar beneficios. Oye, la User Experience, ¿qué es? Pues la User Experience es una herramienta, no un fin, que te va a hacer mejorar tu conversión un 25%. Entonces ya el cliente de repente dice, coño, 25% a través de esto, que es User Experience, no sé lo que es, pero tú sí que sabes y lo que me dejas claro es que voy a aumentar un 25% mi conversión a través de canales digitales. Pues entonces de repente como que, en fin, como que es todo más fácil, ¿no? Como que todo fluye, ¿no? Entiendo. Sí. Yo creo que hay un tema también de rol y esto lo notamos mucho, pues los que llevamos equipos se nota un montón. O sea, si el rol es el de diseñador de experiencia de usuario, al final si estás pegado a la interfaz, pues al final lo que vas a hacer es diseñar una interfaz. Y eso hoy en día es una commodity como una catedral. O sea, yo doy clases de diseño y es lo primero que digo el primer día de clase. Estamos aquí todos ya gestionando una commodity. Creo que no sé, si tienes que diseñar un e-commerce y no has visto Shopify, no sé. Bueno, creo que todos sabemos por dónde voy, ¿no? Si el rol, en cambio, que le das a la gente es más de dirección de producto, es más de, no, mira, tú no tienes que diseñar este e-commerce, tú lo que tienes es que conseguir que este e-commerce tenga éxito. Y en el éxito de un e-commerce, hoy en día, la interfaz es lo que menos pinta. O sea, lo que no puedes es hacer la interfaz mal, pero es que creo que cualquier ser humano es capaz de hacer bien la interfaz de un e-commerce a día de hoy, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de rol, si consigues que la gente tenga ese rol de dirección de producto y se crea su rol de dirección de producto, es automático que tienen que entender la organización, tienen que hablar el mismo idioma, es como cuando en el colegio pones al más gamberro a vigilar, ¿no? Y es el que mejor vigila porque se sabe todos los trucos. Si consigues que la gente entienda ese rol de dirección de producto en lugar de estar pegado a la pantalla y a la interfaz, creo que tienes muchísimo ganado. Y luego tienes que conectar también, la UX generalmente es un medio, es el cómo vendes. Incluye marketing, incluye otras muchas cosas, ¿no? Es cómo entregas tu propuesta de valor, o como la llamemos, al cliente. Es un canal. Que a mí me decepcionó mucho cuando estaba obsesionado con la web hace un mogollón de años. Decía, no, es que la web lo era todo. Iba a festivales, a congresos, y me dijo, ah, sí, el canal. Entonces me dejó como, de repente diciendo, que no es nada para ellos y para mí lo es todo. Entonces me di cuenta aquel día de que había otra cosa, ¿no? Que es lo que dice Keiko. Si lo que vendes no está bien, el cómo lo vendes no importa. Te puede cubrir un tiempo, pero lo que vendes es también cuando diseñas e innovas en la propuesta de valor, en qué valor le estás dando al cliente, qué le estás arreglando la vida, por qué va a pagar por ti, también, y cómo vas a generar la pasta también, que eso también es una cosa. En un mundo donde todo el mundo se acostumbra a que todo sea gratis, digo, vale, esto te lo doy gratis, pero es que o ganamos pasta o cerramos todos, aquí no come nadie.
Vale. Entonces, ¿cómo exploras todo eso? Es mucho más complicado y la UX es solamente una parte de esa tarta, ¿no? Yo vuelvo al formato, y permitirme que sea muy práctico. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer que hasta ahora no has hecho, aparte de charlas y de explicarlo, que ya es mucho? O sea, entenderlo y ser consciente ya es la mitad del problema. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Yo os explico brevemente, antes de que César siga, brevemente una cosa que hicimos en un proyecto que cuando tú hablabas me ha venido a la cabeza. Un cliente de gran consumo que pretendía renovar su web y quería darle la vuelta a lo típico de empresa orientada a producto, con web orientada a producto, y así soy yo, a decir, ostras, queremos hacer algo de UX y que sea empática, qué tal, user experience y tal. Y no entendían, porque claro, todos los brand managers, el gran consumo, yo compraba GRPs y ahora sé esto, estoy enamorado, habíamos hecho un training con ellos, llevábamos ya varios meses y ellos ya sabían la teoría, que esto es importante, pero ahora ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió hacer una cosa que fue genial, y por eso os la expongo. Hicimos lo que se llama un service storming, o sea, hicimos un teatro, un día en una sala en un hotel, que pagaba el cliente, hicimos un teatro con grupos de trabajo, con un briefing muy parecido a lo que teníamos que hacer, pero aplicando servicios que iba a hacer la web. Decimos, queremos hacer una web que le llamábamos flagship, ¿no? Como bloque insignia. Vosotros os vais a repartir las cosas que hemos visto en el análisis de que el usuario, por ejemplo, si es para encontrar qué producto necesito yo, ese asistente configurador lo vais a diseñar vosotros. Y era el cliente el que hacía de UX y nosotros hacíamos de cliente. Fue una mañana. El proyecto cambió. Luego tuvo otros problemas, o sea, no es milagroso, pero sí que nos dimos cuenta en que cuando el cliente tenía varios botones allí con post-its y que tenía que pegarlos en la pared y el otro decía, no, hombre, no, el botón ¿dónde lo vas a poner? Y no tenía ni idea de por qué lo hacía, era consciente de que esas decisiones pueden incidir muchísimo. Y cuando el diseñador estaba tomando la decisión de si hacíamos eso, ¿son 5? Me callo porque por lo menos César tiene que hablar. Cuando el diseñador vio que en realidad tenía ese problema, es cuando al día siguiente decía, hostia, no, pero recordad lo que dijimos ayer. Eso es una manera que puedes hacerlo. No es tan difícil conseguir una sala de donde sea. Normalmente al cliente lo va a pagar y además la gente va a estar encantada. Inviertes 4 horas para hacer algo que es pasar de la teoría del lirili al lerelé. Es decir, conseguir que la gente realmente haga algo, lo que decía antes. O sea, si no cambias nada, vamos a seguir teorizando de nuevo. César, adelante. Yo lo que quería es recoger tu guante de dar herramientas concretas. ¿Sí? Lo decías tú, el mapa de stakeholders. Vale. Todo el mundo puede buscar stakeholder map en Google y pues os daría cuatro herramientas, ¿vale? Venga. O sea, no son infalibles, nosotros también estamos descubriéndolas, empezando con ellas. La primera sería, busca espacios de conversación no oficiales, fuera de proyecto, genial, fuera de... ¿vale? Genial. O sea, cena con el cliente, invítale a enmendar un bocadata, lo que sea, escucha los consejos de tu gente de desarrollo de negocio, que se les da muy bien establecer relaciones personales, fuera de proyecto, pon a parir tu organización delante de tu cliente para que él ponga a parir la suya, reciprocidad, ¿sabes? Esto recoge información de la que en el briefing no te la van a poner, que delante de su jefe no lo van a hacer. Espacio fuera, tiempo fuera, ¿vale? Para recoger esa información. Segunda, mapas de empatía, todos los conocéis, ¿vale? Haz un mapa de empatía del usuario delante del cliente, pero luego con esa información que has recogido, en el entorno del equipo, haz un mapa de empatía del cliente. Eso te ayudará a ponerte en su lugar, con esa información que has recogido. Tercero, talleres de co-creación. Muchos os parece una cancamusa tonta, mal hechos tienen un peligro horrible. Ir aprendiendo con gaseos, hacerlo poco a poco, en un entorno poco peligroso, si no lo habéis hecho nunca. Con amigos y familiares. Primero. Exacto. Pero a los tíos, cuando lo sepáis hacer bien, a los tíos que os pueden tirar el proyecto, meterles desde el principio, ¿vale? No penséis que van a salir decisiones vinculantes de esos talleres, solo utilizadlos para pelotear candidatos muy guarros y muy encima de la mesa y que nadie respete, de cómo de posibles enfoques de solución, y mirad cómo os los destrozan, ¿vale? Y que eso pase 3 o 4 veces en un solo día, en lugar de 3 o 4 veces por espacio de 6 meses, genial, con mockups de puta madre pixel perfect, que es tan frustrante, ¿no? Esto, y sobre todo, consigue
que una de esas personas con habilidades de etnógrafo o de una de esas personas, a menudo mujeres, que saben leer entre líneas, que saben calar a la gente, ¿no? Que esté presente ahí y que después del taller te digan lo que han visto que no se habló, la cara que puso no sé quién de incomodidad cuando se dijo no sé qué, más información que recoges, ¿no? ¿La cuarta? Pues la cuarta sería ser conscientes del grado de complejidad que tiene la organización en términos de cuántas vallas hay en esa carrera de vallas o cuántos obstáculos se interponen entre un buen prototipo y la puesta en realidad en mercado y de qué naturaleza, y en función de eso maneja tu presupuesto para gastar lo que sea necesario en el metaentregable. En todas estas cosas que hemos hablado, no están en el wireframe, no están en el mockup, están fuera, son otras cosas, ¿no? Actividades que necesitas para comprender las limitaciones organizacionales y manejarlas, y también, súper importante, metaentregables de venta interna. ¿Qué necesita tu cliente inmediato? O sea, aparte de que el prototipo sea genial y que esté muy bien, ¿qué necesita tu cliente interno para conseguir vender dentro de su organización que esa solución es la idónea? Y a lo mejor tienes que gastarte la mitad de tus horas hombre o de tus horas mujer, te las tienes que gastar en eso, en metaentregables, en qué tienen que usar ellos para venderlo dentro. Genial. Luego hay un tema para mí que es cuando trabajas en el otro lado, son diseñadores que son excompañeros tuyos que se han pasado al cliente. Si conservan la pasión, acabas haciendo porno del entregable. Oh, qué customer journey, que no sé cuánto, era como se deleitan, o sea, es una pasada. Acabas haciendo unos entregables preciosos, pero que no son efectivos cuando rompen el ámbito y se van a la zona de negocio, ¿no? Entonces, para mí entender qué es lo que estás generando, cómo va a cambiar, cómo va a accionar eso dentro de la organización y hablar el idioma de cada uno, es decir, manejar muchos registros, no ser el Carlos Alfredo en un culebrón, sino saber ser más Robert De Niro, ¿no? Cuando hablas con tíos de negocio tiene una cosa que les duele, cuando hablas de tíos de tecnología es otra, cuando hablas con diseñadores tienes que tener cuidado porque te puedes meter en su rueda, ¿no? Entonces, para mí es muy importante tener en cuenta que al final estamos en medio del caos. Es decir, cuando nos llaman hay caos, hay miedo, hay incertidumbre, esos son los ingredientes. Y a partir de lo que nuestro trabajo es poner en orden, conectar puntos, conectar gente, buscar con mucho cuidado porque las hostias caen por todos lados. Estamos en una pantalla, es lo que ve todo el mundo. Lo ve un tecnólogo, ¿es posible o no es posible? Lo ve un tío de negocio, ¿dónde está mi banner? Y lo ve un usuario, no entiendo, no lo entiendo. Entonces, tenemos que intentar manejar todos esos discursos y sobre todo pues entender qué es lo que estamos creando, ¿no? Sí, pero es súper relevante lo de los metaentregables y de hecho es un ejercicio súper sano para cualquier diseñador porque es muy complicado estar trabajando en el detalle y de repente poder subir a tener una visión alto nivel y poder contar lo que estás haciendo de manera que lo pueda entender alguien que en una organización tiene un puesto, pues eso, alto nivel, ¿no? Y somos malísimos los diseñadores haciéndolo. Hacemos documentos horribles, llenos de información de detalle, con poco contexto, y es súper sano, independientemente de que esté dentro del ámbito del proyecto o no, obligarse de vez en cuando a hacer presentaciones que no sean de detalle, que sean presentaciones de alto nivel, aunque luego tengas que bajar, ¿no? Pero... Genial. Mientras tú aportas un poquito, os voy a pedir un tuit de despedida verbal, dando el consejo, cerrando la mesa. Lo digo para que vayáis pensando. Sintetiza en un tuit, en una frase, aquello que quieres que quede. ¿Puede ser de otra cualquier cosa? Haz lo que te dé la gana. Es que lo vas a hacer igualmente. Lo vas a hacer igualmente. Aprovecho que estamos en la tele para soltarlo. Acaba tú así y ir pensando en qué es lo que vais a dejar como frase lapidaria. No, hombre, yo escuchando lo que acabáis de decir, que estoy totalmente de acuerdo, que la importancia del lenguaje, que muchas veces se nos olvida que tenemos diferentes tipos de lenguajes, diferentes tipos de idiomas y que tenemos que ser capaces de cambiar de registro para saber venderle al que tenemos delante lo que necesita, no lo que nosotros creemos que él necesita. Entonces, esa capacidad de empatizar resulta casi igual de importante que la de ser un brillante en tu trabajo de detalle que tú comentas, ¿no? Genial. ¿Quién empieza? ¿El tuit? Tuit. Joder, no sé cómo decirlo. Vamos a poner un poco serios. Los negocios se construyen sobre marcas cuantitativas y las marcas sobre... los negocios se construyen sobre métricas cuantitativas y las marcas y experiencias sobre métricas cualitativas. Y va orientado simplemente a que nos demos cuenta de que hay muchas cosas que no se miden, de las que no tenemos ni idea y que entran dentro de nuestro contexto, ¿vale? Genial. César. Mi tuit sería, como diseñadores, igual que como ciudadanos, la tarea más urgente es reenamorarnos de la política y constituirnos en actores políticos. Genial, genial. Te lo compro ya. Keiko.
Yo diría que si como diseñador trabajas más del 50% de tu tiempo delante de una interfaz, hay algo que haces mal como diseñador de experiencia de usuario. Genial. Yo diría que muchas veces los profesionales que nos dedicamos a esto, muchas veces nos olvidamos de que el que realmente paga la fiesta no es el consumidor que va a utilizar la aplicación o la solución que estamos planteando, sino el que nos contrata para que realmente le solucionemos su problema. Que no tiene por qué ser lo que el consumidor crea, sino lo que realmente necesita para que el año siguiente tener más presupuesto, tener más capacidades y poder innovar y desarrollar más productos. Te ha salido un poco largo el tuit, pero se entiende. Yo os diría, gracias por estar aquí, gracias por conectar con todos ellos y por favor haz algo mañana distinto a lo que has hecho hasta ahora y cuéntanoslo la próxima vez que nos veamos. Gracias. Perdonar que no haya estado al principio cuando había que presentarles, pero estaba en casa recogiendo todas las demandas que tengo por la charla de ayer. De Accenture no dijimos nada. Y yo tengo 2 niños y a mí me encantaría que en el colegio, en vez de enseñarles a leer, que se puede aprender a leer y a escribir sin ir al cole, a mí me encantaría que los profesores suyos fueran estos señores, que les enseñaran a que las cosas se pueden hacer diferentes y que se puede pensar de otra manera que a lo mejor nos iría. Muchas gracias. Gracias.